Buenos días, hermanos, a los que no he saludado. Y les invito a que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1 y versículo 1. Bien, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acompáñame a poder repetir este versículo, por favor. 1, 2, 3. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Repitámoslo una vez más. 1, 2, 3. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Quién se lo aprendió? Repitámoslo una vez más, ¿ya? Y vamos a dar oportunidad a dos personas que puedan deleitarnos con su aprendizaje, ¿amén? Bien, 1, 2, 3. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya, ¿quién se lo aprendió? La Gaby parece. Ya, vamos una vez más, ¿ya? 1, 2, 3. Romanos 1, 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ya, le voy a pedir a los hermanos que puedan sacar la proyección, por favor. ¿Y quién desean esta mañana decir el versículo? Hermana Gabriela, póngase de pie. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Sí? Bien. Ya, ¿quién más? O sea, hermano Sebastián. Ya. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No, apartado. Estaba bien, estaba llamado bien. a ser apóstol. Eso no está en el versículo. Ya, parte de nuevo. Ya. 1, 2, 3. No, pero estaba bien. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, apartado. No, llamado. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, sí, bien. Démosle un aplauso a Sebastián por su ánimo. ¿Alguien más? Yo veo aquí adelante, estaba muy concentrada aquí, con los ojos cerrados y todo. ¿No? La Jenny. Yo, la Jenny. Ya, bien. Bueno, aquí tenemos una de las cartas más extensas, escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo, desde Corinto, destinada para los cristianos que se encontraban en la capital del Imperio Romano. Y comienza esta carta con una presentación de su persona bastante interesante, para dar el sentido correcto de quién era él a sus lectores en Roma. En primer lugar, dice Pablo. Esto de inmediato nos da una identificación temporal. Ya no es Saulo, si bien es la misma persona, pero él es Pablo ahora. Por lo que podemos decir que esta carta es posterior a su encuentro con Jesús camino a Damasco. Ya no es el perseguidor de la iglesia, sino que es el que padece a causa de Cristo. Luego sigue nombrando su primer título. Esta frase, luego de identificarse con su nombre de pila, es de vital importancia, ya que es la primera impresión que le dará a los lectores de esta carta, y les dice, siervo de Jesucristo. De inmediato se identifica como un siervo. Por definición, un siervo es un trabajador agrícola que está obligado a cultivar y a cosechar las tierras de su señor. Por lo que concluimos que él no vela por sí mismo, sino por los intereses de su señor. En el caso de Pablo, vela por los intereses de Jesucristo. Él pudo haberse identificado con sus títulos del mundo para cautivar a sus receptores y dejarlos impresionados para llamar su atención. Y así darían la importancia y respeto que él merecía. Él era ciudadano romano de nacimiento, nos dicen las Escrituras. Pero no, él se muestra de manera humilde para darle la preponderancia a su Señor, a Jesucristo. Él comprendió que no era él el importante, él era un obrero de su amo.
tenía dueño, que era Jesús. Él no se pertenecía a sí mismo. Esto nos indica que él realizaría todo lo que le dijera Jesús. La voluntad de Pablo estaba subyugada, sometida a la voluntad de Cristo. El segundo título que él presenta es llamado a ser apóstol. Con esta observación quiere decir que su posición no es autoimpuesta, no es algo que él buscó, no es algo que por su esfuerzo lo consiguió como al estudiar una carrera. Donde está no es por su propia voluntad y no es que haya surgido de él, sino que él fue llamado, él fue designado por la voluntad de su Señor, no por la de él mismo. Por eso es importante el orden con que él se presentó. No sería congruente obedecer a una persona en todo si no es primeramente siervo. Bueno, fue el mismo Señor Jesucristo quien le llamó a ser apóstol, a ser un enviado, como dice la definición de esta palabra, lo que significa. Los apóstoles fueron aquellos que estuvieron con Jesús y presenciaron su resurrección. De la misma manera, Pablo no se queda atrás. Si bien él fue llamado posteriormente a que Jesús ascendiera al cielo, él tuvo un encuentro personal con Cristo camino a Damasco. Él fue llamado directamente y personalmente por Jesús. Qué privilegio, ¿no? Amén. Qué privilegio. Jesús le eligió como apóstol y usaría su testimonio, sus títulos del mundo, para realizar las funciones específicas de su llamado. El último es apartado para el Evangelio de Dios. Él de esta manera indicaba cuál era la función de su llamado. Él fue apartado, fue separado para el Evangelio de Dios. Y como decíamos, fue el mismo Señor Jesucristo quien le direccionó para esta función específica. Lo usaría como instrumento para llevar su nombre, su Evangelio, las buenas nuevas a los gentiles, a los reyes y finalmente a los hijos de Israel. Sería un portavoz de las buenas nuevas al mundo. En resumen, Pablo en su presentación, dado su nombre de pila, se identifica humildemente como siervo subyugado a la voluntad de su Señor Jesucristo. Nos indica cuál es su razón de ser y las funciones específicas que cumplía. Ahora, al igual que Pablo, también podemos tener una presentación y una presentación interesante. Aplicando lo visto en el campamento de iglesia, podría ser su nombre, ¿cierto? Hijo de Dios, seguidor de Cristo, porque somos cristianos, y santo por los méritos de Jesús, quien murió por mí en la cruz y resucitó. En el mundo sobre esta verdad, el mundo se presenta con títulos. La realeza y el área profesional se nombra todos los títulos cuando se presenta a una persona. Un ejemplo claro, y que vamos a viajar un poco a Europa, qué interesante, es la reina de Inglaterra. Oficialmente su título en el Reino Unido es Isabel II. Mire qué interesante lo que dice. Por la gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y sus otros reinos y territorio, reina, jefa de la mancomunidad de naciones, defensora de la fe. Ese es su título. Cortito, ¿cierto? Si lo vemos, dista mucho de la presentación que realizó Pablo. Ahora, pero en esta mañana nos podríamos preguntar, ¿cómo nos identificamos nosotros? ¿Nos identificaríamos como lo realizó Pablo? Con un nombre nuevo, si bien, claro, nosotros conservamos nuestro nombre de pila, pero finalmente cuando recibimos a Cristo, Él nos transforma. Pasamos de ser un Saulo a ser un Pablo, ¿cierto? Nos identificaríamos primeramente como siervos, de manera humilde. Diríamos que fuimos, en este caso, llamados a ser hijos de Dios. Diríamos que nuestra función es glorificar el nombre de Dios y también predicar el Evangelio. ¿Estaremos haciendo eso?
si nos llamamos de esa manera? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, vamos a tu presencia agradeciendo por tu palabra, agradeciendo lo que en ella dice. Y estos detalles bien sutiles, pero importantes a la vez, nos muestran cómo nosotros debemos ser. Gracias por el ejemplo de Pablo en esta carta que inicia y que vamos a seguir trabajando. Te pido también el control y dirección por lo que resta de reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,